Preciosa tarde es firmes contra la apostasía. Ay, papá. Firmes contra la apostasía. ¿Quién entiende qué es, hermano, apostasía? En primer lugar, quiero dar esa bendición para que entendamos en qué vamos a hablar. La apostasía, hermanos, es una rebelión contra Dios. Es apartarse de la fe en Cristo Jesús. Muchas personas comenzaron bien en una sana doctrina, creyeron en Jesús, pero el enemigo los engañó y se apartaron de la fe, rebelándose contra Dios, contra la doctrina y contra las sagradas escrituras. Entonces, hermano, esos hombres son llamados falsos maestros, falsos apóstatas, falsos apóstoles. De gran manera entonces se desviaron de la verdad y practicaron la inmoralidad y violaron la ley. Entonces todo aquel que se aparta de la fe, todo aquel que se aparta de la sana doctrina, todo aquel que se aparta, hermanos amados, lo que los apóstoles enseñaron, entonces es un apóstata. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Entonces vamos a diferenciar, ¿verdad?, cuáles son las cualidades de esos apóstatas y cuál es la cualidad de aquel siervo verdadero, de aquel que te predica la palabra sin, hermanos, sin diluirla, sin contaminarla, sin alterarla. Es bien importante entender, y por eso yo les traigo este tema. ¿Por qué? Porque muchos predicadores hablan, hermanos, en los tiempos que estamos, hablan de tener una relación buena con Dios, y es excelente esos temas, pero son pocos los que hablan de hablar de la verdad, de la doctrina, de defender la fe, de estar en Cristo Jesús. Venga lo que venga, hermano, los tiempos cambian, pero la doctrina no tiene que cambiar. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Y por eso usted tiene que estar en una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde aquel que predica, hermano, vaya de acuerdo a la palabra de Dios, que no le quite ni le ponga. ¿Por qué? Porque entonces vamos a volver haciéndonos unos apóstatas, apartándonos de la verdad. Por eso es muy importante entender la prioridad del apóstol Pablo, hermanos. Vemos y encontramos en la epístola que él escribió que él, la prioridad número uno era conocer a Cristo. El apóstol siempre tenía la prioridad de conocer a Cristo, y la segunda prioridad era defender la verdad que es Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y por eso usted tiene que estar igual siendo como el apóstol Pablo, primero conociendo más a Cristo y a capa y espada defender la verdad. ¿Cuánto alaban a Dios? Si alguien se le levanta ahí, entonces usted aprenda como hacía el apóstol Pablo y como aquellos grandes siervos de Dios que defendieron la verdad. Y el otro propósito, hermano, la prioridad que tenía el apóstol Pablo era ministrar en el nombre de Cristo. Entonces, si encontramos en estos escritos que el apóstol le dice a Timoteo, hermano, fue un hijo espiritual del apóstol Pablo, o era un ayudante que el apóstol usó cuando fundó diferentes iglesias en los diferentes viajes misioneros. Pero yo quiero que entendamos en esta ocasión, hermanos, que cuando hablamos de que nosotros cómo podemos ver que aquel que está predicando, aquel que está dirigiendo una iglesia, no es un apóstata, sino que es un siervo de Dios, vamos a identificar algunas características esenciales. Yo digo, hermano, que toda palabra que se predique debe llevar una enseñanza. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza usted es instruido, es, hermano, enseñado, es aprendido en la palabra del Señor, de tal manera que usted se va creciendo en la vida espiritual. Entonces vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, y a través, hermano, de estos requisitos que vamos a encontrar en los versículos que acabamos de leer, vamos a ver cómo un defensor, hermanos, de la palabra de Dios debe ser fiel y leal a su fe. Y vamos a ver algunos requisitos. El primer requisito esencial que encontramos aquí es que aquel que no, hermano, no se ha apartado de la fe, aquel que no es apóstata, hermano, da un ejemplo. Es un ejemplo a seguir espiritualmente. Y miren lo que dice el versículo 10 y hasta el versículo 13. Vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 13. Pero tú, ¿qué dice? ¿Has seguido qué? Mi doctrina.
¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. ¿Le está diciendo a quién? A Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. En otras palabras, el apóstol Pablo era el tutor de Timoteo. Era el ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque, hermano, la conducta de Pablo era intachable. Era un hombre que lo que predicaba lo vivía. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Y por eso es muy importante, hermano, tener un ejemplo fuerte como mentor espiritual en cada uno de nosotros. Entonces usted tiene que encontrarse a alguien, arrimarse a alguien que sea, hermano, fuerte, un mentor que no altere la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban a Jesús? Aleluya. Y si siente que su mentor se ha alterado la palabra de Dios, hermano, salga corriendo. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque de ahí, hermano amado, puede desviarse de la verdad y perderse. Porque ¿cuál es el propósito de estar aquí como iglesia? Es que tengamos la salvación con nuestro Dios. ¿Cuánto alaban a Jesús? Hermano, y eso es lo que pasa en los tiempos actuales. Las iglesias se llenan, pero prácticamente lo que hay es una apostasía. ¿Por qué? Porque han alterado la fe, se han desviado de la verdad. ¿Cuánto alaban a Dios? Y por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado a esas iglesias, a esos predicadores. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo el apóstol Pablo fue ejemplo para Timoteo, cómo el apóstol Pablo fue el maestro, cómo lo instruyó, de tal manera que Timoteo, hermano, siguió los pasos del apóstol Pablo. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y el segundo requisito esencial es tener convicciones fuertes, según el versículo 14. Ya vamos a entrar ahí. Pero quiero entrar entonces, ser un ejemplo fuerte como mentor espiritual. Hermano, la diferencia de lo que encontramos aquí en este versículo 10 al versículo 1 al 10. Yo quiero que vayan primeramente a leer lo que dice el apóstol aquí en el versículo 1 del capítulo 3. También dice: debes saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Mire, porque habrán hombres como amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mire, hermano, o sea, usted puede ver los dos lados opuestos. En el gran ejemplo del apóstol Pablo, con una conducta intachable, al ejemplo de aquella gente impía, aquella gente vanagloriosa, aquella gente avariosa, hermano, aquella gente que daba mucho que desear. Y estamos en esos tiempos, iglesia. ¿Cuánto alaba Jesús? Estamos en esos tiempos donde encontramos hombres que buscan las ganancias deshonestas. Gloria a Dios. No predican la verdad, porque cuando predican la verdad, hermano, el negocio se les arruina. ¿Cuánto alaba Jesús en esta hora? Y por eso, hermano, no importa que lo vayan con unos cuantos pelones, pero el menester del predicador, el menester del pastor, el menester de aquel evangelista es predicar la verdad, de no alterar la palabra de Dios, de mantenerse siempre firme aunque haya escasez, aunque haya, hermano, dificultades, sea espirituales, sea financieras, o sea lo que venga, hermano, pero uno siempre tiene que mantenerse firme. ¿Cuánto alaban a Dios? Y por eso, hermanos, el apóstol entonces le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, versículo 10, ¿qué le dice? Léalo conmigo, versículo 10, capítulo 3, no se pierda. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice. ¿Y me has seguido qué? Mi conducta, propósito, fe y longanimidad, amor y paciencia. Y hermano, porque el apóstol sabía lo que había vivido. Él estaba, hermano, expresando a Timoteo cómo él debe de imitar a ese, hermano, tutor espiritual llamado Pablo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y no solamente para Timoteo, sino para cada uno de nosotros como discípulos de Jesús. Nosotros tenemos que imitar lo bueno, hermano. Hay muchos de nosotros que imitamos lo malo. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que hay. Muchos de nosotros tratamos de ver, de escoger lo bueno, escogemos lo malo. ¿Cuánto alaban a Dios?
Y por eso mire lo que dice en 1 Corintios 4:16. Por tanto os ruego que me imitéis, dice el apóstol Pablo. Mire, entonces él quería que todos aquellos líderes le imitaran a él. ¿Por qué? Porque él estaba en lo correcto. Él tenía la conducta intachable, hermano. Era un hombre que predicaba la palabra de Dios. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Entonces le hago la pregunta: ¿a usted a dónde se arrima? Gloria a Dios. ¿A quién trata de imitar usted? Santo Dios. ¿A dónde ha puesto su mirada usted como su tutor? ¿Cuánto alaban a Dios? Porque hay que saber escoger con quién va a andar usted, hermano, y con quién se va a relacionar. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo cuánto quisiera que la iglesia se eligiera aquellos que son espirituales y que no eligiéramos aquellos que no son espirituales. Claramente que no le estoy diciendo que no les hable, pero yo lo que le estoy diciendo es que tratemos de imitar. ¿Cuánto alaban a Dios? De seguir el ejemplo. ¿Cuánto alaban a Cristo en esta hora? De estar siempre siguiendo el ejemplo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Entonces, porque sabemos que hay influencia, no los vamos, hermano, a tapar el sol con un dedo, porque hay influencia en el trabajo, en los quehaceres de la vida. Siempre hay gente que influye a la otra gente. ¿Cuánto alaban a Dios? Y espero que los hermanos no estén influenciados en el trabajo por aquellos que no son cristianos. Porque hay muchos que son influenciados por aquellos que no son cristianos. Pero no es así. Usted influenciará a aquellos que no son cristianos. Usted tiene que llevar el reino de los cielos a ellos que no conocen la verdad. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Entonces, vea, yo quiero que para que entendamos bien lo que dice el apóstol Pablo, lo he desglosado así, hermano. Mire, los ejemplos a seguir es, primera parte, es deberes ministeriales, he puesto yo. ¿Y cuáles son los deberes ministeriales? Pues aquí está mi doctrina, dice el apóstol Pablo, mi conducta y mi propósito. Pero cuando hablamos de doctrina, el apóstol Pablo está hablando de la enseñanza, hermanos, de lo que el apóstol había recibido de parte del Señor, de aquello que Dios le había revelado al apóstol para que enseñase a la iglesia que fundaba. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Y más aún, hermanos, sabemos que la palabra es inspirada por Dios. ¿Cuánto alaba a Jesús? Dios usó grandes hombres, santos, devotos, y dentro de ellos estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nunca alteró lo que Dios le enseñó y le reveló. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Y por eso mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 4 adelantito, que le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que dice que prediques la palabra. Mire, que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, le está diciendo. Y por eso nosotros tenemos que enseñar lo que los apóstoles enseñaron, que es la doctrina. ¿Cuánto alaban a Dios? Y por eso tenemos que desviarnos de esa verdad. Y si hay alguien que le predica otro evangelio, como dice el libro de Gálatas, anatema es. ¿Cuánto alaban a Jesús en esta hora? Entonces usted tiene que, mi hermano, cuando vaya a un culto o vaya a una iglesia donde le predique la palabra, siempre esté viendo lo que dice el predicador. Siempre esté meditando lo que está hablando aquel siervo del Señor, si es siervo del Señor. Porque a veces nos despistamos tanto que, hermano, todos decimos amén. Otra alaba a Jesús. Pero no lo concentramos cuando si es doctrina de Dios o es palabra de hombre. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Y por eso tenemos que tener cuidado, hermano, porque todo aquel que no te predica la verdad es un apóstata. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Y por eso tenemos que estar bien concentrados en la palabra del Señor. Entonces vea que aquí está entonces la doctrina, es la enseñanza, la inspiración divina, hermanos, dejada por aquellos grandes siervos que Dios, verdad, usó. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Y por eso, hermano amado, tenemos que entender también la otra palabra, conducta. Como le dije, el apóstol Pablo, hermano amado, fue un hombre
de ejemplo para Timoteo y para aquellos que eran líderes en aquel tiempo, y no digamos para nosotros, la iglesia del Señor. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Entonces, hermano, tenía un estilo de vida donde nosotros tenemos que imitar a este gran siervo del Señor, que él, hermano, entregó su vida, hermano, para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nosotros, hermano, a veces carece mucho la conducta de nosotros porque no queremos servir a Jesús. Decimos no todo el tiempo cuando le damos un privilegio en la casa del Señor. Otra lado Jesús en esta hora. Pero que Dios nos ayude para seguir el ejemplo del apóstol Pablo, hermano, porque tenía una conducta intachable. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque el apóstol fue muy perseguido, hermanos. El apóstol fue muy vituperado, muy, hermano, maltratado, pero aún así él no doblegó lo que él predicaba, la palabra del Señor. ¿Cuánto alaban a Jesús en esta hora? Esa es otra característica de un hombre que está en la sana doctrina, la conducta, que vive lo que predica, hermanos. ¿Cuánto alaban a Dios? Enseña lo que los apóstoles enseñaron. Pero también dice la otra palabra, propósito. Me llama la atención esa palabra, propósito. Hermano, el apóstol tenía propósito, y el propósito de su corazón era predicar el evangelio de Dios. Y ese es nuestro propósito, que nosotros, hermanos, prediquemos la palabra de Dios. Que las almas vengan a Cristo. ¿Cuánto se goza cuando las almas vengan a Cristo, hermano? Que vive y reina para siempre. Y que nosotros adoremos a Dios. Ese es otro propósito. Que no adoremos al hombre. Hay muchas iglesias que adoran al hombre, pero aquí no, hermano. Aquí todos adoramos a Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios? Y en cuanto le dan fuerte aplauso a nuestro Dios poderoso, a nuestro Dios, hermano, maravilloso que tenemos. Entonces, hermano amado, el apóstol decía: ay de mí si no anuncio el evangelio. Tenía el propósito de todo el tiempo de predicar a Jesús. Ese es nuestro propósito, hermano, de predicar. Cuando usted predique, predique de Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios? Gracias, Señor. No predique otra cosa, no predique prosperidad, no predique que esto o aquello, que cuando usted dé va a dar más bendición, Dios le va a dar más bendición. Hermano, predique de Jesús, porque Jesús es nuestro Señor. Jesús murió por nosotros. Jesús dio la salvación a cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Otro venga a Jesús en esta hora. Y por eso, aunque lo vituperen, hermanos, ¿por qué las religiones no predican a Jesús? Porque, hermanos, se confrontan, tropiezan. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Y por eso usted debe estar siempre apegado a la palabra del Señor. Entonces, les dije entonces, esas son las deberes ministeriales, pero hay otra parte para que podamos entender. Y es, hermano amado, el segundo punto es las virtudes personales que tenía el apóstol Pablo. Y una de las virtudes personales que admiro de este gran hombre, pues ahí lo menciona el versículo que sigue, y le está diciendo: mire, hermanos, longevidad, le dice fe, longevidad, amor y paciencia. Son virtudes que tiene este gran siervo de Dios. ¿Y qué es fe? Pues fe es aquella hermano que está aquí, aquella fidelidad, aquella certeza, seguridad que tenía este siervo ante aquellos grandes hombres que predicaban a un Cristo crucificado, a un Cristo que había muerto, pero que había resucitado. ¿Cuánto alaba a Jesús? Él no se desvanía, hermano, no, él siempre tenía fe. Pero me llama la atención esa parte, longevidad. Y el término longevidad significa, hermano amado, paciencia, soportar el sufrimiento. El apóstol Pablo sufrió por predicar la palabra del Señor. Y hermano, soportó porque hasta murió por causa de Cristo. ¿Cuánto alaba a Jesús? Y algunos de nosotros, hermanos, no soportamos. No tenemos paciencia. Ay, que el hermano no me habló, dice el hermano. Ya baja el privilegio, ya no quiero seguir pastor. ¿Cuánto alaba a Jesús? O sea, si queremos estar, hermano, en lo correcto, tiene que tener paciencia. ¿Cuánto le gusta la paciencia, hermano? Gloria a Dios. Por eso que va a haber sufrimiento. Porque si hay sufrimiento, va a tener paciencia.
Y si usted quiere tener paciencia, pues necesita tener sufrimiento. ¿Cuánto alaba a Dios en esta hora? Cuando lo venga a Jesús, denle un fuerte aplauso a Jesús, hermano. Soportar el sufrimiento. Pero la otra palabra es amor. Amor ágape. Hermano, de la voluntad intencional. Y hermano, aquel amor desinteresado que es superior a la fe y la esperanza, según hermano lo que habla 1 Corintios capítulo 13 verso 13. O sea, hermano, el amor ágape, el amor dado de parte de Dios. Otra vez Jesús en esta hora. Dios derramó su amor ágape a través de nuestro Señor Jesucristo. El amor que Dios derramó, hermano, usted y yo no lo merecíamos porque estábamos perdidos. ¿Cuánto le da Jesús? Pero aún así Él se dio por usted y por mí. Y ese amor debe estar dentro de nosotros, hermano, por la obra de Dios, por lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Cuánto alaba Jesús en esta hora? Entonces dígale que está a su lado, tengamos amor ágape, dígale. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, hermano amado, y como les dije que vamos a ser cortos, estoy resumiendo todo el mensaje porque hay bastante que tocar. El otro punto esencial, el requisito que le mencioné, yo le dije primero un ejemplo es, el primer requisito es un ejemplo fuerte como, ¿verdad?, mentor espiritual. Pero la segunda parte es, hermano amado, de tener experiencias difíciles. De tener experiencias difíciles. Si usted nota el versículo 11 al 13, lo que dice aquí el apóstol Pablo, lo que nos dice, 11 al 13, ¿está conmigo? Persecución, mire, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Hinoco, en Listra. Me paro ahí, hermanos. Timoteo era de Listra. Cuando el apóstol Pablo hizo un milagro de sanar a un cojo que estaba ahí, hermano, fue apedreado y fue declarado muerto. ¿Sabe eso, hermano? El apóstol Pablo fue muy sufrido, hermano, por predicar la palabra del Señor. Quiero que alguien me ayude, si no lo vamos a buscar, hermano. Que busquemos, ¿verdad?, ¿qué nos dice el libro? Vamos a irnos primero a 2 de Corintios capítulo 11, verso 23 al 27. Vaya conmigo, búsquelo ahí rápidamente. La parte de atrás va a encontrar usted 2 de Corintios. ¿Cuánto va Jesús en esta hora? Capítulo 11 y su versículo 23 al 27. Se lo voy a leer así, dice de la siguiente manera. Dice así: son ministros de Cristo como si estuvieran locos, hablo. Yo más, el trabajo más abundante en azotes míos, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido ¿qué? 40 azotes menos 1. ¿Cuántos entonces azotazos recibió el apóstol? Y 5 veces 39, hermano. ¿Usted es capaz de recibir eso? ¿Ah? Y apenas los mira mal, hermano, ya no quieren la iglesia. ¿Cuánto alaba Jesús? Pero vea, hermano, es una experiencia difícil, por eso es importante. Si usted quiere mantenerse en la fe, tiene que aguantar aún los azotes por predicar a Jesús. ¿Cuánto alaba Jesús en esta hora? No, hombre, y los apóstoles no, si ellos andan su yate, su avión privado. ¿Cuánto alaban a Jesús? ¿Qué azotazos van a sufrir ellos si la primera de cambio se van en el yate? ¿Cuánto alaban a Dios? Andan guardaespaldas, andan los mejores carros de lujo. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero el apóstol Pablo no, hermano. Él no era así. Pues es digno de seguir. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero miren lo que pasa. A ver, vamos leyendo versículo 23. ¿A dónde nos quedamos, hermano? 25. 3 veces dice, he sido azotado con vara. O sea, primero mire, con azotes 5 veces. Y cada vez 39 veces. Pero aquí dice, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Dice, ahí vamos a dejar porque entonces, versículo 27. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los
gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro en falsos hermanos, Ay, ay, ay. en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos hay unos en frío y en desnudez. Ay, ay, ay. Yo le pregunto, hermano, ¿te has sufrido sed? ¿Hemos sufrido sí, iglesia? No, así no. Así no. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto le van a Dios? Y como le digo, si con cualquier cosita nos quedamos, y así yo le diera con una vara para que, hermano, por cualquier cosa que hagamos, imagínense. Ay, ay, ay. Hermano, levántese, vaya a predicar. Aquí está. Ay, Dios mío, usted me echa a la policía. ¿Cuánto le van a Dios? Pero el apóstol experimentó y aguantó, porque se mantuvo, hermano, fiel a ese llamado. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero ese hermano, bien importante. Mire, por eso decía el apóstol, las aflicciones de este tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Hermano, usted puede estar sufriendo de cualquier maltrato familiar o de conyugal, no sé yo. Yo veo que algunas hermanas se oponen porque vengas a la iglesia. Algunos hermanos que no son buen cristianos, podemos decir así, se oponen porque usted es líder desde aquí a allá y que mucho tiempo dedica a la iglesia, hermano. Pero esas aflicciones presentes no son nada comparadas con lo que Dios tiene para usted y para mí. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Esos desvelos, esos ayunos, esas vigilias, hermano, esas arruguitas, mire que está a su lado, qué bonito se ve. Pero eso no es nada comparado con lo que Dios tiene para usted y para mí. Bendito Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque Dios es maravilloso, hermano. Demasiado. Probablemente yo les digo, hermano, gracias porque trajo las flores. Y por cierto, le doy gracias a la hermana que botó las flores, ¿verdad? Pero Dios está anotando todas las obras de nosotros en el cielo. Él tiene un ángel anotando las obras que usted está haciendo aquí, hermano, en la tierra. Y por eso, hermano, usted no se desanime, más bien sígase adelante con esta palabra. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Pero vamos al versículo 14 porque estoy resumiendo, hermanos. ¿Qué dice el versículo 14? Siempre en segunda Timoteo, capítulo 3. No se pierda. Vamos a ir al versículo 14, vamos a dejar ahí porque el tiempo pasa. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, hermano. Entonces, tenemos que tener una convicción fuerte en nosotros, hermano amado, en los fundamentos espirituales que Dios nos ha dejado. ¿Cuánto alaba a Jesús? No tenemos que desviarlo de la verdad. Aunque le ofrezcan dinero, oro a usted, que le digan, mira, hermana, manténgase en esta línea, le voy a llenar los dientes de oro, hermano. Si usted siente que eso es falso, sálgase de ahí corriendo. ¿Cuánto le van a Dios? Usted tiene que mantenerse firme en lo que ha sido instruido, en la verdad, la palabra del Señor. ¿Cuánto le van a Dios en esta hora? Y porque a veces nosotros, en vez de estar buscando el milagro, la sanidad o la bendición de Dios, a veces los apartamos. Pero no es así, hermano. Mantengámoslo firmes en la palabra del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Miren lo que dice siempre en segunda Timoteo, hermano, capítulo 1. Vaya conmigo rápidamente. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5 al 6. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice? ¿Lo encontró? 5 y 6, capítulo 1. Trayendo a la memoria la fe, que dice, no fingida, que hay en ti, la cual habitó primeramente ¿a dónde? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Cuánto alaba Jesús? Así debe ser nosotros como padres a nuestros hijos, enseñarles la verdad. Y cuando ellos vayan creciendo, que no se aparten de la verdad. ¿Cuánto alaban a Dios?
Y eso es el propósito de estas palabras, que usted sea instruido en la verdad, para que cuando vengan las pruebas, vengan las tentaciones, vengan las tribulaciones, se mantenga en la verdad. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y si alguien le predica algo diferente, pues usted no se va a ir con él, sino que usted va a defender la verdad. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Pues es importante, hermanos amados, estar predicando esta palabra poderosa. ¿Cuánto lo glorifican en nombre del Señor? Y por eso, hermanos amados, sigamos siempre adelante, que los caminos son, verdad, difíciles, pero usted con el Señor sí vencerá. ¿Cuántos lo creen? Sí venceremos, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso, hermano amado, mire lo que le decía apóstol Pablo a Timoteo. Siempre 2 Timoteo capítulo 2, el versículo, esto es para los jóvenes, versículo 22, ¿qué le decía? Huye también de las pasiones juveniles, mire, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Pero derecha que dice las cuestiones necias y sensatas, sabiendo que engendrarán ¿qué? Contiendas. Entonces usted manténgase en el fundamento, hermanos. Usted siempre manténgase firme. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque vemos muchos de nosotros que vienen las pruebas. ¿Qué pasa? Desmayamos. Nos vamos de la iglesia. Nos vamos de otro lugar, hermano, donde a veces no sabemos si esa iglesia tiene una sana doctrina. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces hay que mantenerlos firmes